En esta ocasión, el Señor Jesucristo, después de haber pasado toda una noche orando allá en el monte alto, Jesús, después de esto, desciende del monte y se reúne con sus discípulos. Si algo hacía el Señor Jesucristo, es que Él siempre estaba con sus discípulos, aquellos a los cuales Él habría de preparar y de equipar para pasar la antorcha a ellos una vez que Él le tocase partir. Amén. Entonces en esta ocasión Él se reúne con ellos, vuelvo a repetirlo, después de haber orado toda la noche, y dice la palabra que se reunieron en un llano cercano allá a Judea de Jerusalén, en la costa de Tiro y de Sidón, ¿verdad? Donde Él se había reunido con ellos, donde ellos habían venido a escucharlo, porque había mucha gente que le gustaba escuchar al Señor. Le gustaba también ver pues los milagros que Él hacía. Se deleitaban de mirar cómo el Señor se movía en señales, en milagros, cómo el Señor multiplicaba los panes y los peces, cómo el Señor sanaba a los enfermos, libertaba a los endemoniados y hacía un sinfín de milagros y de señales que por esa razón muchas personas lo seguían a donde quiera que Él iba. ¿Amén? Entonces, tras una serie de discursos que el Señor les había dado, después de haber descendido del monte, una serie de discursos a sus discípulos y a sus seguidores, vemos que el Señor continúa con su discurso en el versículo 46, porque déjenme decirle algo, hermanos. Jesús, Él, todo lo que Él enseña está compuesto de mandamientos. ¿Quiénes están de acuerdo? O sea, el ministerio de Jesús y del Evangelio mismo está basado en la obediencia. Amén. Está basado en la obediencia. Por esa razón el Señor, después de haberles dado discursos, por ejemplo, enseñanzas en cuanto a, pues, no juzgar a los demás, ¿verdad? Porque con la vara que tú mides serás juzgado, ¿verdad? En otra enseñanza Él les enseña que pues no se dejen guiar por cualquiera que dice yo soy cristiano, sino que basen el resultado de la fe de las personas en sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y estamos de acuerdo que cuando una persona dice yo soy cristiano es porque tiene frutos que la respaldan, ¿verdad? De que de verdad es cristiano, de que de verdad es creyente, es hijo de Dios. Bueno, todas estas enseñanzas que el Señor les estaba dando a ellos eran precisamente para motivarlos y para guiarlos también a que ellos pues mejoraran sus vidas. Porque quienes están de acuerdo que la palabra de Dios no solamente nos sirve para escucharla y para deleitarnos en sus verdades, sino también nos sirve para mejorar nuestras vidas. Claro, si lo obedecemos, ¿verdad? Si seguimos al pie de la letra, pues las instrucciones que la Biblia nos da, que Jesús nos enseña en su palabra, porque de nada va a servir si nosotros pues escuchamos la palabra y pues no la experimentamos en nuestras propias vidas. No, Dios quiere que cada que tú recibas, por ejemplo, una enseñanza, tú salgas de aquí decidido a practicarla, porque si no la practicamos, pues entonces no va a surtir ningún efecto, ¿sí? Y vayamos variando los temas. Los temas varían en cuanto a lo que es la obediencia a la palabra. Claro, la Biblia dice que el Espíritu Santo, cuando
cuando se da la palabra en un lugar como este, el Espíritu Santo reparte a cada uno conforme a su necesidad. A usted le va a hablar de una manera, a ella le va a hablar de otra manera, a ella le va a hablar de otra manera, y así, cada quien. Entonces lo que debemos de hacer nosotros es, a la medida que se da el discurso, cada uno de nosotros debe de ir recibiendo y agarrando lo que es mío, lo que a mí me toca. Por eso no es bueno estar volteando a ver, ojalá haya venido el hermano o la hermana, porque esta palabra es para ella. No, esto no es así. ¿Tú crees que si Dios le quisiera hablar a una persona que no está aquí, Él no lo hubiera podido traer? Claro que sí, Él las trae. Él trae a quien Él necesita traer para escuchar la palabra. El que no vino, no digan que era para ella o que era para él, era para nosotros. Entonces cada uno de nosotros pues recibe de Dios la palabra. Pero de acuerdo a las palabras de Jesús, esto no se debe de quedar ahí. O si fue un mensaje que me motivó, que me ayudó, donde yo pude ver cómo Dios me estaba dando una dirección para este asunto que tengo por resolver en mi vida, ¿verdad? Pero no va a servir de nada si no lo implementamos, si no lo ponemos por práctica, por obra. Porque eran enseñanzas de vida las que Jesús les daba. Eran enseñanzas del diario vivir. Por lo general las personas tienen problemas o se meten en dificultades o pasan por tiempos de confusión y de duda, precisamente porque muchas veces no saben qué hacer con sus vidas o en ciertas circunstancias que tienen que enfrentar, ¿verdad? Eso es cosa del diario vivir. Pues precisamente las enseñanzas de Jesús estaban basadas en eso. Él no enseñaba cosas así muy teológicas, muy fuera de órbita, donde la gente pues quedaba muy lejos de entenderlas. Jesús daba enseñanzas muy prácticas, muy de todos los días. Hermano, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es sencillo. Es sencillo. No es nada complicado. El Señor siempre usaba pequeños ejemplos, tan de todos los días: los pajarillos del cielo, la semilla del campo, las nubes, las estrellas. Él usaba elementos tan pero tan sencillos y tan ordinarios que para aquellos que recibían y escuchaban sus enseñanzas no era nada complicado entenderlas. Por esa razón mucha gente lo seguía. Y como dijimos el domingo, la razón por la cual mucha gente lo seguía pues variaba, porque unos lo seguían por una cosa, otros por otra y otros por otra, pero los que de verdad seguían a Jesús por las palabras que Él daba, las enseñanzas que Él daba, eran aquellos que pues se deleitaban escuchándolas. Y me imagino yo, como todo, eran aquellos que inmediatamente que recibían la palabra pues iban y la practicaban allá afuera, ¿no? Que es lo que por supuesto Dios espera que nosotros hagamos cada vez que venimos a escuchar el mensaje de Dios, ¿verdad? Pero aquí había un problema. Aquí había un problema con esta gama de personas que se deleitaban escuchando al Señor en sus enseñanzas. ¿Cuál era ese problema? Que muchos no prestaban atención a las palabras de Jesús. Muchos no seguían las instrucciones de Jesús. Muchos solamente se conformaban con escucharlo, pero hasta ahí quedaba todo. Y no, esa no era la intención de Jesús. Esa no es la intención de Dios. Y por esa razón vemos en el versículo 46 cómo el Señor, después de haber dado un discurso dulce, convincente, agradable para el oído, útil para nuestras vidas, cómo el Señor cambia el tono de sus palabras. ¿Sí? El Señor
es así. Iba a decir, era así. Si lo hubiera dicho, es decir que él ya está muerto. No, él está vivo. Él era así. Él es así y él seguirá siendo así. Lo que respalda el ministerio de Jesús es un amor entrañable por los suyos. Un amor, ¿me entienden esta palabra? Un amor entrañable por su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios, por lo tanto, Dios tiene un amor entrañable por nosotros. Pero así como Él nos ama, y nos ama de una manera entrañable, pues también nos disciplina. También nos va a decir las cosas de frente. También nos va a confrontar. También nos va a señalar nuestros errores. Porque si algo hace el verdadero y el amor puro de Dios en nosotros es que Él nos quiere transformar, pero para eso Él nos tiene que confrontar. Porque de otra manera, ¿cómo vamos a mejorar si nadie nos dice en qué estamos mal, ¿verdad? Fíjense cómo le dice el Señor. Versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Uy, sí, había mucha gente que le decía, Señor, Rabí. Cuando en una ocasión al Señor se les perdió de vista, ¿verdad? Por cuestión de que pues Él también tenía que pasar tiempo a sola con sus discípulos, o orando, o visitando otra ciudad, pues las multitudes estaban como locas, lo buscaban por todos lados, y en una ocasión el Señor se les perdió por un buen tiempo, y allá van, hasta fueron capaces de atravesar al otro lado en barcas hasta que lo encontraron del otro lado del llano, y el Señor estaba ahí presente, y le dicen, Señor, pues ¿dónde te habías metido? No te habíamos visto, te perdimos la vista. Y no crean ustedes que el Señor les dijo, ay, mira, qué bonito, ¿cómo me aman? No pueden vivir sin mí, ¿verdad? Por eso los amo tanto. No, el Señor les dijo, ya sé por qué ustedes me buscan. Ya sé por qué tuvieron que llegar hasta aquí para buscarme. ¿Saben por qué? Porque ustedes comen gratis. Porque yo les doy de comer peces y panes, y por eso ustedes me buscan. Mas yo les digo, no se conformen con eso. No se conformen con eso. Mejor procuren lo espiritual. Procuren las palabras que yo hablo. Señor, Señor. Y le daban todo el honor, el trato honorífico al Señor, el reconocimiento. Me imagino que hasta se le hincaban a algunos, se desvivían por estar cerca de Él, se deleitaban escuchándolo. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? ¿Por qué me llamas y no haces lo que yo digo? ¿Verdad? ¿Por qué no haces lo que yo te digo? Jesús, con estas palabras, estaba dejando en claro a sus discípulos y también a nosotros en esta noche que no es suficiente con que nosotros honremos a Dios con nuestros labios. No es suficiente, ¿verdad?, vivir bajo el señorío de Cristo, porque la verdad de las cosas es que una fe genuina, o sea, una fe verdadera en Dios, produce obediencia. Yo siempre le he dicho a las personas, una fe verdadera en Dios produce obediencia. Porque ¿quién va a servir a alguien que no conoce? ¿Quién va a amar a alguien que no conoce? ¿Sí? El amor está basado en una relación. Una relación está basada en una cercanía. Por eso, por ejemplo, cuando dos personas se disponen a casarse para pasar el resto de sus vidas juntos, es porque han tenido tiempo suficiente para convivir, para estar cerca uno del otro, para conocerse uno al otro, donde han aprendido a amarse, a aceptarse,
a valorarse y también a admirarse. Esas son las bases fuertes de una relación que va enfocada a un matrimonio. Pero ¿quién se va a casar con un desconocido? Bueno, hoy en día, en el tiempo actual, pues tenemos la gran bendición, por ejemplo, los que no se han casado todavía, que tú puedes disponer de todo el tiempo que sea necesario para elegir bien y para conocer bien a la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Pero antiguamente no era así. Antiguamente, por asuntos personales, familiares, de interés, antes pues casaban a dos personas aún sin conocerse. Antes los papás casaban a la hija o al hijo con el prospecto que ellos elegían. De buenas a primeras llegaba, los padres le decían a la hija, ven, aquí te esperamos. Llegaba la hija y le decía, mira, te presento a tu futuro marido. ¿Y este quién es? Yo ni lo conozco. Antes no había ni pe ni pa, antes tenían que aceptarlo. Y antes era así, y tenían que aceptarlo, y se casaban sin conocerse, sin amarse, así nada más, porque así lo decidía la familia. Hoy no, hoy es diferente. Entonces, a lo que Jesús estaba apuntando aquí es a esto, a que si ellos de verdad estaban manifestándole a Jesús una devoción externa y de labios cuando le dijeron, Señor, Señor, es porque Él les estaba diciendo, yo necesito que esa expresión que ustedes usan al llamarme Señor, Señor, ustedes se den cuenta de que yo no puedo ser Señor de nadie si esa persona no está bajo mi señorío. O sea, si esa persona no obedece mis palabras. Vean lo importante que es. ¿Por qué me llaman Señor, Señor si no hacen lo que digo? También vemos con esta expresión de Jesús cuando le dicen Señor, Señor en el versículo 46, donde Jesús hace una distinción con esto entre dos personas. La primera es aquella que profesa de una manera verbal su fe en Jesús, con aquella que realmente oye sus palabras y las hace. Por eso hemos puesto el título del mensaje de hoy, el que oye y hace. Es importante que nosotros reconozcamos y nos demos cuenta que para Jesús sí es importante escuchar su palabra. Es importante recibir la instrucción de su palabra para nuestras vidas. Pero también es importante que nosotros aprendamos a distinguir esa diferencia. Por eso el Señor en el contexto está hablando de dos hombres que, sin adelantarme al punto, que se encuentran de acuerdo a la ilustración de Jesús en la construcción de una casa. Y ya hemos enseñado aquí, una casa en la Biblia representa una vida, la vida de una persona. Por eso Jesús dice en el contexto, en el versículo 47, donde continuamos, Él dice, todo aquel, leemos, dice, todo aquel que viene a mí, pongan atención en esto, Jesús dijo, después de haberles dicho, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo les digo? Luego continúa y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿estamos aquí? Y las hace, os indicaré a quién es semejante. ¿A quién es semejante? Esto está interesante, porque vemos cómo en esta expresión del versículo 47, en estas palabras que Jesús usa, versículo 47, cómo Jesús, en solo 3 puntos contenidos dentro de este solo versículo, Él describe así, a ciencia cierta, a toda persona que lo sigue en sabiduría y en verdad.
Por eso en el contexto, cuando él da el ejemplo de los dos constructores de la casa, él primero emplea al hombre prudente, al hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién fue aquel que oyó y puso por obra? Pero veamos cuáles son esos 3 puntos que él describe aquí en esta sola expresión. Si observamos, por ejemplo, Jesús dice, todo el que viene a mí. Entendemos con esto que, hermano, no todos vienen a Jesús de corazón, ¿verdad? No todos. O sea, cuando nosotros nos ofrecen el Evangelio, cuando sea el pastor, sea el hermano, sea el evangelista, te dice, mira, ven a Jesús, porque Jesús ofrece salvación y vida eterna a todo aquel que cree en Él. Juan 3:16, ¿verdad? No perecerá jamás, será un hijo de Dios. Y le presentamos a la gente el Evangelio. Es la oferta del Evangelio, como le llaman muchos. Pero estamos conscientes de esto, no todos vienen a Jesús, no todos. Por esa razón nosotros tenemos que aprender a distinguir bien y así tener bien presente que no todos los que formamos parte de un grupo, no todos venimos a Jesús con la motivación correcta. No, yo fui a la iglesia y yo creo que yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia. Bueno, sí, estás en muy buen punto de tu vida. Vas a la iglesia, esto es peor que no vengas, ¿verdad? Es peor que te quedes en la casa y no vengas. Bueno, el que viene a la iglesia, vamos a ponerlo así para entenderlo más, es porque en el fondo sabe en su conciencia que hay una necesidad de buscar de Dios. ¿Por qué? Porque quizás el Evangelio te impactó de alguna manera, que despertó aquí algún interés en conocer de Dios, porque a lo mejor el Espíritu Santo iluminó tanto tu corazón, tu alma, que te hizo ver que quizás aquí puedes encontrar lo que tanto buscas, lo que tanto necesitas. Y entendemos que este es un proceso que no se da de un día para otro, pero tristemente no todos vienen con ese enfoque al Señor. Quiero también aclarar y definir con esto que no por venir a la iglesia quiere decir que estamos viniendo al Señor, porque esto es un templo, esto es una casa, esto es un templo de 4 paredes. Iba a decir una iglesia, no, la iglesia somos nosotros. Amén. La iglesia no es esto, no es este edificio de 4 paredes. Esa no es la iglesia de la Biblia. La iglesia somos nosotros, la conformamos nosotros. Entonces, si venimos a la iglesia, podemos de pronto, sin darnos cuenta, cuando no venimos con esa motivación de venir a la iglesia y decirle, Señor, Señor, y el Señor pues nos va a decir lo mismo que le dijo a los discípulos aquí, ¿por qué me llamas Señor si no haces lo que yo digo? Entonces, la expresión principal del versículo 47, cuando dice, todo aquel que viene a mí, con esta expresión Jesús está apuntando a lo que es la rendición. La rendición. ¿De verdad tú quieres venir a Jesús? ¿De verdad? ¿De verdad quieres venir a conocer al Señor? ¿De verdad te gustaría? Bueno, si ya lo eres, gloria a Dios. Si no lo eres, Dios por eso te trae. ¿De verdad te gustaría convertirte en un hijo de Dios? ¿De verdad te gustaría llamar a Dios Padre? Amén. Abba Padre. Amén. Convertirte en su hijo, convertirte en su heredero. Gracias. ¿De verdad te gustaría a ti? Y esa es la oferta del Evangelio. Quizás nunca han escuchado esta expresión, pero es muy usada. La oferta del Evangelio es la que yo te estoy haciendo hoy. ¿Te gustaría
que tu nombre fuese escrito en el libro de la vida. Amén. ¿Te gustaría? Amén. ¿Te gusta? Ahí va lo bueno. ¿Te gustaría reconocer que tú no eres apto para el reino de Dios a menos que Cristo te salve y te compre con su sangre? Amén. Y les hago esta pregunta porque generalmente la mayoría de las personas, muchos se sienten muy buenos, muchos se sienten calificados en sí mismos, muchos sienten o piensan que a lo mejor ellos se las pueden arreglar de alguna manera de poder ser introducidos en el reino de Dios sin tener necesidad de pagar el precio del discipulado. Esos son los que le van a decir al Señor, 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 hasta que Él venga. Pero la tragedia más grande será en aquel día, de acuerdo a Mateo capítulo 7, cuando el Señor les diga, ¿y quiénes sois vosotros? No los conozco. ¿Sí? ¿Te gustaría a ti escuchar esas palabras de Jesús el día que estés delante de su presencia? Que Él te diga, ¿quién eres tú? Señor, pero mira, yo iba a la iglesia fulana. Yo tardé tantos años en el Evangelio. Señor, yo tocaba en la alabanza. Señor, yo predicaba. Señor, yo gané muchas almas para el reino de Dios. Y pónganle ustedes, con toda esta gama de argumentos, mucha gente que no cumplió la primera expresión de Jesús se presentarán delante de Dios y dirán, porque yo hice, merezco entrar a tu reino. Y el Señor les dirá, ¿y ustedes quiénes son? No los conozco. Para eso, para reconocer que nosotros necesitamos entrar en el reino de Dios y ser llamados hijos de Dios y aceptar todas las ofertas que yo te acabo de dar, necesitamos una cosa, una sola cosa. Y para muchos es la más difícil. Porque, como repito, vivimos dentro de una sociedad con una autodependencia que cada vez esto provoca que el hombre se aleje más de Dios. Amén. ¿Cuál es? Rendirse a Dios. Rendirse a Dios. No necesitas conocer mucha Biblia. Sí, sería bueno que la conocieras, pero de nada va a servir, porque si no, el Señor te va a volver a decir lo mismo en el versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo digo? Sí, es bueno conocer la Biblia, es bueno llenarnos de la palabra de Dios, es bueno y es buenísimo aprender a orar y hacerlo de una manera que cada que tú oras sientes que el techo se cae. Sí, es bueno cantar y tener una voz que cada que cantas, olvídate. Sí, es bueno todo eso, pero tenemos que reconocer algo, que no será suficiente. No será suficiente para poder entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, todo aquel que viene a mí, y es que no nada más es ir a Él. Yo le digo, por ejemplo, yo le puedo decir a Él, ven, y Él viene. No se está refiriendo a esta expresión tan sencilla y fácil de hacer. Él se para y viene, pero Él tiene que reconocer con qué intención yo le estoy diciendo, y también Él tiene que reconocer cuál es su motivación de Él al pararse y venir a mí. Les estoy tratando de poner un ejemplo, porque muchos pueden venir a Jesús, pero muy pocos se van a rendir a Él. Amén. ¿Y qué es rendirse a Jesús? ¿Qué es rendirse a Jesús?
es pasarse toda una vida luchando contigo mismo, luchando con tus circunstancias, luchando con tantas cosas para ti tan difíciles y tan dolorosas de enfrentar, y llegar a un punto de decirle a Dios: Señor, ya no puedo más, ya no puedo más, me rindo. Y por esa razón, todos los que son llamados por Dios para formar parte de su reino, por esa razón muchos son pasados por la trituradora, hasta que se den cuenta que necesitan finalmente rendirse a Dios. Porque tú puedes ser un elegido de Dios, tú puedes ser un llamado por Dios y aún así resistirte en tu corazón de venir a Jesús. Aún así vivir tu vida pensando que, sea que quizás no es tiempo aún de consagrarte a Dios del todo, sea que quizás pensando en que aún necesitas realizar tus proyectos personales primero, o una serie de peros y objeciones, ¿verdad? Pero, y descuidando que tú tienes un llamado de parte de Dios. Cuando somos llamados por Dios, hermano, Él va a permitirnos que vivamos nuestras vidas muchas veces como nosotros queramos, que batallemos y que lidiemos con tantas circunstancias y situaciones innecesarias, aclaro, innecesarias, porque tan fácil como es de venir al Señor y entregarle todo, pero como dijimos, es la parte más difícil del hombre, de rendir su corazón, pues muchas veces preferimos nosotros, como decimos, ¿verdad?, comúnmente, salirle al toro por los cuernos. No, muchas veces Dios no quiere eso. Muchas veces Dios quiere que tú te rindas, que tú le entregues todo a Él, que aprendas a confiar en Él. No, hermano, no hay nada de malo con pensar que tú no puedes. Yo tuve que reconocer en mí mismo que yo no puedo. No puedo, Señor, no puedo. No puedo. Por eso los cristianos muchas veces somos criticados y somos catalogados como de que nosotros somos personas que no nos podemos valer por nosotras mismas, que necesitamos siempre de Dios y que todo. No, es que ante lo común se ve fácil, pero ya vivir con una carga por toda una vida o luchando las mismas batallas por toda una vida, hermano, eso cansa. Eso llega al punto en el cual nos cansamos y sentimos que ya no queremos y queremos tirar la toalla. Es como los matrimonios. Cuando viven uno, por eso los futuros matrimonios, presten atención, oren mucho, pongan al Señor en el centro de su relación siempre, porque aunque todo puede ser de miel y de dulzura en estos momentos, las cosas, si no hay un equilibrio sano y si no hay un enfoque correcto, se puede tornar en algo que no quisieras tú el día de mañana, ¿verdad? Muchos matrimonios, cuando se casan y no prestan atención, ya que están casados bien amarrados delante de Dios y empieza a azotar la tormenta, ya no se pueden zafar tan fácilmente. No quieren eso, ¿verdad? No, Dios no quiere eso. Por eso Dios quiere que prestemos atención. Ahora, antes de tiempo. Antes de que sea demasiado tarde. Por eso el Señor dice en el versículo 48, una vez lo leo: todo el que viene a mí y oye mis palabras, ese es otro punto al cual el Señor está resaltando en una persona sabia y prudente, que oye y hace. Oye mis palabras tiene que ver con discipulado. Por eso, hermano, muchos podemos ser creyentes, ¿estamos de acuerdo? Muchos podemos ser creyentes, creer en Jesús. Pero si estás de acuerdo conmigo, muy pocos somos discípulos. Y el Señor busca discípulos. Amén. El Señor no busca creyentes que crean en Él. El Señor busca discípulos. Amén. Porque la Biblia enseña que
Él compartía y enseñaba a un grupo conformado por discípulos. Porque a los demás la Biblia les llamaba seguidores, simpatizantes. Pregunta, hasta este punto de tu vida en Cristo, ¿tú te consideras un discípulo o un seguidor? No me lo contestes, pero esto es para que pongamos a pensar. Porque un discípulo de Jesús es aquel que dice, el que oye mis palabras, Jesús dice, y las hace, ese es un discípulo. Ese es un discípulo. Por eso Jesús dijo, y todo el que viene a mí, vamos a desglosarlo así, y todo el que viene a mí y va a escuchar mis palabras y las va a hacer, dice, y las hace, o sea, no nada más las va a escuchar. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que oye la palabra y la hace. Créanme, hermano, que cuando yo entendí esta parte, yo como que varias ventanas de mi entendimiento se abrieron. Fue desde entonces que yo decidí y entendí, porque lo entendí, lo decidí, que seguir a Cristo es obedecer las palabras de Cristo. Amén, amén. Jesús hace un énfasis bien notable en cuanto a esta virtud entre sus seguidores. El que me oye y me obedece, ese es mi discípulo. Por eso en una ocasión el Señor se encontraba enseñando en una casa y ahí hizo acto de presencia su mamá y sus hermanos. No sé si han escuchado han leído esta parte del Evangelio de Juan. Y alguien llega e interrumpe al Señor mientras él estaba hablando y le dice, Señor, allá afuera te buscan. Y el Señor dice, ¿quién es? ¿Quién me busca? Es tu mamá, Señor, tu mamá y tus hermanos. Esta persona quizá, la del recadito, pensó que el Señor iba a parar la reunión, iba a salir a abrazar a su madre allá afuera, ¿no? Y a sus hermanos. Qué gusto verlos que vinieron. ¿Saben cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Se la saben? No, el Señor no salió a abrazar a su mamá. El Señor lo que dijo fue, mi madre, mis hermanos. Y le dice al mensajero, mira, todos estos que ves aquí son mis hermanos. Todos estos que ves aquí son mi madre. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos. Y esa es mi madre. Amén. ¿Se da cuenta? Jesús te considera a ti de Él, su discípulo. Si tú oyes sus palabras y las haces. Oh, qué difícil, ¿no? A mí me sirvió bastante esto porque esto cambió mi enfoque. Yo quiero tener de cerca a Jesús. Quiero estar cerca de Jesús. Quiero escuchar la voz de Jesús. Quiero recibir la instrucción de Jesús. ¿Sí? Así como también quiero recibir el abrazo de Jesús cuando me siento débil por mis pruebas y mis tribulaciones. Pero para poder tenerlo cerca, tengo que aprender a ser su discípulo, estar cerca de Él y refugiarme en Él y en su verdad, sabiendo que lo que Él me pide que yo haga, si lo hago, yo sé que tendré el respaldo de Dios y que el resultado estará en sus manos siempre, no importa que yo no lo vea. ¿Amén? Semejante es, dice, al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Si tienen Biblia, subrayenle ahí, cavó y ahondó. Me quedan menos de 10 minutos de mensaje. Noten aquí. Aquí Jesús se está refiriendo al hombre prudente, al hombre sabio. Acuérdense, dos constructores. Un hombre sabio y un hombre necio. Vamos a ponerle así, necio, porque así lo describe la palabra. Dice, él edificó una casa
cavó y ahondó. Esa expresión cavó y ahondó tiene que ver con un esfuerzo extra. Porque no es igual, mire hermano, no es igual decir, yo leo la Biblia, yo conozco sus mandamientos. Pues al final todos nos sabemos Juan 3:16, ¿verdad? Todos nos sabemos Romanos 12:2, todos nos lo sabemos, ya está de memoria muchos. Pero vean bien lo que dice aquí. El hombre edificó una casa, cavó y ahondó. Ahondó, apuntando a que este hombre, hablándolo en un término espiritual para nosotros, este hombre profundizó. ¿Se acuerdan que el domingo pasado dijimos que es en las profundidades del mar y del agua donde están los peces más grandes, donde están los tesoros más escondidos en cuanto al reino de Dios? Es en la comunión íntima, es en la búsqueda constante, es en la rendición, es en la obediencia, ¿verdad? Es en todo esto en lo cual nosotros vamos a cavar hondo. Hondo. Cavar hondo, hermano, es ir a las profundidades del Espíritu, tras cada enseñanza, tras cada versículo. A veces un solo versículo dice bastantes cosas, pero muchas veces nosotros solamente nos conformamos con leer una frase y aprendérnosla de memoria. No, el reino de Dios, en cuanto a su palabra, a la palabra de Dios, hermano, tiene que ver con tesoros que están en las profundidades del Espíritu. Amén. Ahí están los verdaderos tesoros. Mi intención como pastor siempre ha sido inducir a las personas y motivar a las personas para que no se conformen, para que sigan buscando, para que sigan escudriñando, porque estás edificando una casa. ¿Sí? Tu casa, de acuerdo a las palabras de Jesús, es tu vida. Tú estás edificando tu vida en la palabra de Dios, en un fundamento firme, que va a traer como resultado en ti una fe fuerte, una estabilidad, una seguridad en Dios, que vendrán las tormentas, vendrán las tempestades, vendrán los ríos y tú te mantendrás firme. Por eso Jesús pone el ejemplo del hombre que edificó sobre la roca, cavó y ahondó, profundizó hasta encontrar la superficie más dura. Ustedes sabían que para poder levantar una casa o un edificio, primeramente le tienen que pasar la escarbadora primero. Le meten así unas grandes máquinas que meten a la tierra donde van a construir cosas, casas. Es con el fin de que al escarbar ellos alcancen a encontrar la superficie más dura. Sí, porque la tierra por arriba es floja, puedes hacer hoyos y todo, pero llega un punto en la profundidad donde ya no puedes escarbar, ya es como roca. Cuando ya la máquina llega hasta la superficie más dura de la tierra, después de haber escarbado y levantando un montón de tierra, entonces significa que ya ahí ya pueden lanzar el fundamento de la construcción. Significa que ahí ya no se va a hundir la tierra. Amén. Ya va a soportar el peso del edificio más alto si tú quieres, pero tiene que llegar a la superficie más dura. Amén. ¿Se dan cuenta en la sabiduría de Jesús cómo Él pone un ejemplo como tal? Y hasta hoy en día lo podemos ver y contemplar como una realidad. Amén. Las torres más altas, las construcciones más fuertes, hermano, se llevan a cabo cuando llegan a tierra firme, donde se comienza a edificar desde abajo.
Bueno, en el reino de Dios es igual. Si nosotros nos conformamos solamente con recibir el alimento, ¿verdad?, con cosas superficiales y externas, sí, a todos nos gusta ver milagros de Dios, ¿verdad? A todos nos gusta ver cómo pues Dios obró en la hermanita, le hizo el milagro. No se digan las manifestaciones del Espíritu y todo eso, lo que la gente cree muchas veces. Pues nos gusta ver todo eso, ¿no? Nos gusta escuchar mensajes elocuentes, motivadores, que nos hagan sentir motivados al salir de la iglesia. Nos gusta todo eso. Nos gusta ver que llueve polvo de oro del cielo, ver aceite en las paredes, como hoy en día, ¿verdad? Muchos creen en eso. Eso es bonito y atractivo, ¿no? Pero eso no lleva a nada. Eso no edifica una fe fuerte y firme. Eso es edificar sobre la arena. ¿Sí? Eso provoca y produce una fe débil, frágil, que a la primer tempestad, a la primer prueba, la gente se rinde fácilmente. Pero edificar sobre la roca, sobre la tierra firme, hermano, es escudriñar la palabra. Es ir tú mismo a la fuente, es no conformarte con lo que escuchaste, es llegar a tu casa y tú mismo empezar a leer de lo que se te habló, es cavar hondo, es llegar al fondo del asunto, es meterte en una relación íntima y personal con Dios y pedirle al Espíritu Santo que Él te muestre, que Él te revele qué es en realidad lo que Él te quiso hablar. Hablamos el domingo, ¿no se acuerdan? No es conformarse, hermano. El conformarse, vamos a ver cuál será el resultado, porque Jesús también lo pone aquí. El prudente, el sabio es aquel que cavó y ahondó, y dice, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu. ¿Qué dice esta palabra, con ímpetu? Con toda la fuerza. Con toda la fuerza. ¿Han visto los tsunamis? Los tsunamis que suceden ahí en Japón muy comúnmente. Cómo sale el agua del mar y cómo se llevan las casas como si fueran de papel. Con ímpetu, o sea, con fuerza, con toda la fuerza de la naturaleza. Dice, contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Hermano, si tú pasas y fundamentas tu vida espiritual en la palabra pura de Dios, hermano, venga lo que venga contra tu vida, no te van a derribar. Vas a mantenerte de pie, firme, creyendo en Dios. ¿Sí? Dice la palabra de Dios que cuando arreciaba la persecución ahí en Tiro, o sea, cuando la persecución contra los cristianos se desató con más fuerza, dice la palabra de Dios que los discípulos de Tiro predicaban el evangelio con más de nuevo. O sea, le echaron más ganas. Era para que se fueran a esconder, ¿no? Oye, nos están matando por hablar de Cristo, corramos patitas, ¿para qué las quiero? No, dice que ellos predicaron con más de nuevo. Y no es por nada, hermano, pero te lo digo por testimonio propio. Yo he aprendido y te lo comparto, que cada que el infierno se levanta con fuerza contra mi vida, eso me da más fe para seguir creyendo en Dios. Porque significa que voy caminando. Porque para mí es más fácil preocuparme si mi vida, si estando en Cristo, es como un cuento de hadas. Nada me pasa, todo está muy bien, me preocupo por eso. Digo, a lo mejor ya me desvié del camino, porque significa que a Satanás ya no le estoy estorbando mucho en el camino. Pero cuando las pruebas arrecian, cuando las tempestades vienen con toda su fuerza, no es por nada, hermano, y para la gloria de Dios lo digo,
más fe siento, más ganas de predicar el evangelio siento, más fuerza siento para levantarme. No es porque estoy muy poderoso, es porque así como el Señor dijo, bástate de mi gracia, le dijo a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La palabra se cumple. Amén. Diga al débil, fuerte soy. ¿Y sabes qué es lo que va a producir todo esto en nosotros? Esto, la palabra. Serás de una fe fuerte, Amén. inquebrantable. Los problemas no te podrán derribar. Las luchas no te podrán vencer, sino al contrario, el poder de Dios en tu vida se va a perfeccionar cada vez más. Amén. Y más y más. ¿Por qué? Porque tú eres el hombre prudente que estás edificando tu casa sobre la roca de la palabra. Amén. No en el sueño que tuvo la hermana, no en la revelación que tuvo el hermano, no, en la palabra de Dios. Amén. Porque construir en lo demás es construir sobre la arena. Luego dice al final, mas el que oyó y no hizo, versículo 49 dice, semejantes al hombre que edificó su casa sobre la tierra. Repita conmigo, sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, el mismo ímpetu que dio con la casa que estaba sobre la roca. Con ese mismo ímpetu vino a dar sobre la casa que fue edificada sobre la arena. Y luego dice, y luego cayó, repita conmigo, cayó. Y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella persona. Oye, ¿qué pasó con aquel hermano que venía a la iglesia y daba muestras de una gran fe? ¿Qué pasó con aquella hermana que la veíamos muy espiritual, que oraba muy hermoso? ¿Qué pasó? ¿Alguien lo ha visto? No, tú tampoco. ¿Qué pasaría con ella? Y de pronto no va a faltar alguien que se levante y diga, oh sí, anda en lo mismo. Regresó a las andadas. El hermano regresó a las andadas. Pero ¿qué pasó? Lo veíamos bien entregado, bien sencillo, fácil. Este hermano edificó, pero sobre la arena. Sí, sobre la arena. No en el fundamento firme de la palabra, sino edificó sobre superficie frágil y débil. Sí, construyó una casa bien alta, hermosa. Aquí Jesús habla de dos constructores. Las dos casas se veían hermosas por fuera, pero solamente ellos sabían qué clase de fundamento había abajo. ¿Y quién lo iba a revelar al final? Las tormentas, los vientos y las tempestades. El que edifica sobre la tierra, edifica sobre un fundamento débil. A la primera prueba que venga, esa casa se vendrá abajo. Se vendrá abajo. Es por eso la importancia de enseñar al pueblo de Dios e instruir al pueblo de Dios de que edifiquen sobre la roca. Nuestra iglesia se llama Iglesia sobre la roca, precisamente con ese fin de enseñar a las personas de que si no edifican sobre la roca, no edificarán sobre fundamento fuerte. Sí, levanta la casa si tú quieres y lo más alto que tú quieras, pero si no tiene un fundamento firme, si usamos del material más
económico, más barato, como dicen, entonces nuestra casa no nos dará la seguridad de que estará de pie por mucho tiempo. Y eso representa la vida espiritual de nosotros. Nuestra vida espiritual. Hermano, es tu vida espiritual. No es la del pastor. No es la del hermano que está a un lado. Es tu vida espiritual. Tienes que ser celoso de tu vida espiritual. Tienes que procurar tu vida espiritual. Debemos escudriñar bien todo lo que recibimos, todo lo que nos enseñan y llevarlo a la luz de la palabra de Dios. Dice el libro de los Hechos que en la ciudad de Berea, una ciudad la cual Pablo la consideró una ciudad noble, dice que cada que Pablo se paraba en el podio a predicar, toda la gente con Biblia en mano escudriñaba todo lo que Pablo decía, todo lo que el apóstol Pablo le enseñaba, ellos con Biblia. A ver, la gente ni Biblia trae a la iglesia. Por eso les ponemos las citas ahí. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque queremos que ustedes comprueben que todo lo que aquí enseñamos tiene respaldo bíblico. Amén. Esta enseñanza la dio Jesús. Amén. La dio siglos atrás. Él en este momento está en la gloria con su Padre, pero acuérdate, algún día todo ojo le verá. Amén. Amén. Todo ojo sabrá